Buenas tardes. Libertad, justicia, injusticia. Este debate que ha ocupado a la humanidad prácticamente desde sus inicios tuvo uno de sus momentos culminantes a finales del siglo XVIII, justo en el momento de que la Revolución Francesa eh, comenzara a desmantelar el antiguo régimen, el sistema político, cultural y social que había predominado en Europa desde muchos siglos antes. En el Museo del Prado, que está formado por esa colección real y que fue formada por los reyes de España desde el siglo XVI hasta justamente estos momentos, ese debate también aparece, aunque de una manera más oculta, no tan obvia en un principio, y por eso queremos centrarnos esta pequeña intervención en este congreso virtual sobre arte y derecho en este aspecto, ¿no?, de la justicia y la injusticia en algunas obras del Museo del Prado. Desde luego, en el antiguo régimen sí que había representaciones de la justicia, ¿no? Aquí estamos viendo esta imagen de un dibujo conservado en la colección del Prado de Filippo Pedrini, un dibujante boloñés del siglo XVIII, con esa típica alegoría barroca de la justicia, que todavía resulta más clara en esta obra de Corrado Giaquinto, el pintor italiano que fue llamado por Fernando VI en 1753 para la decoración del Palacio Real Nuevo. Esta alegoría de la justicia y de la paz nos muestra ese lenguaje también de ese barroco tardío, basado en las iconologías, en las iconografías de el siglo anterior, ¿no?, con la imagen de la justicia, con la corona, con el cetro, con la aparición del avestruz, símbolo de la equidad, la aparición también de la fortaleza a través de alegorías pertinentes, la imagen de la paz con el ramo de olivo a la izquierda del grupo, o la alusión también a la paz en el templo de Jano en la parte posterior, ¿no? Este tipo de lenguaje es el que se consumía en las cortes europeas en las vísperas, digamos, de la Revolución. Con anterioridad, en el siglo XVII, la alegoría de la justicia se refería sobre todo de manera preferente a una historia bíblica. Es un mundo como más religioso, el de este momento, y estamos viendo aquí este cuadro con el juicio de Salomón, que es la historia favorita para representar la justicia en el mundo del barroco, ¿no? También de la colección del Museo del Prado, hoy depositado muy pertinentemente en la sede del Tribunal Constitucional. Aquí tenemos otro juicio de Salomón, también del gran pintor italiano que llegó a España, llamado por Carlos II a finales del siglo XVII, también esa alegoría de la justicia, ¿no?, basada en la imagen del juicio de Salomón. Pero nos queremos centrar en un momento más crítico, en el momento de esa ruptura con el antiguo régimen, que no solamente es una ruptura política, sino es también una ruptura cultural con el mundo del pasado, algo que va a influir de manera absoluta también en la imagen y en la representación artística, ¿no? Por eso, la figura en la cual quiero centrarme desde el punto de vista cultural es este personaje que estamos viendo aquí, don Gaspar Melchor del Jovellanos,
que le vemos aquí en un cuadro que este no es del Museo del Prado, es un cuadro del Museo de Oviedo, en su época de Sevilla, previa a su llegada a Madrid. En ese momento, entre los años 67 y 74, fue alcalde del crimen en Sevilla. ¿No? ¿Por qué me fijo en esto? Me fijo en esto porque su amigo Sean, que va a describir la biografía de Jovellanos, exalta a este personaje y dice cuánto trabajó en el modo de templar la acerba y horrorosas pruebas del tormento, aunque no pudo desterrarla. Cuánto trabajó en la forma de examinar a los reos, cuánto sobre la caridad con que debían ser tratados en las cárceles, considerándolas no como un castigo, sino como un lugar de seguridad. Jovellanos planteó un programa de reforma penal en la Sevilla de Olavide, que despertó mucha discusión y oposición. Personas como por ejemplo Alfonso de Acevedo escribieron a favor, personas como Pedro de Castro, canónigo de Sevilla, escribió un libro en el año 78 con el significativo título de Defensa del Tormento, ¿no? Una manera de obtener la confesión que solo será abolida en 1814, una fecha ya muy tardía con respecto a esas primeras intenciones de Jovellanos, que incluso llegó a escribir un drama, El delincuente honrado, donde clama contra la tortura. Estamos viendo, mientras hablo de las ideas ilustradas de Jovellanos, pues una serie de dibujos. Estamos viendo ahora dos de ellos ya más tardíos del amigo de Jovellanos, don Francisco de Goya. Dibujos que están en el álbum C o álbum de la Inquisición del Museo del Prado, que entre sus folios 85 y 114, que son los que vamos a ver en su práctica totalidad, desarrolla a principios del 19 estas ideas que eran ideas fundamentales para concebir una nueva sociedad. Este álbum que Juliette Wilson ha llamado álbum de la Inquisición. Aquí estamos viendo este dibujo, no comas, célebre Torrillano, aludiendo a la prisión del famoso escultor del siglo XVI. En el siguiente estamos viendo esta inscripción de mejor es morir. Muchos han acabado así, colocando realmente esa crítica al tormento como medio de obtener pruebas, la prueba de la confesión y demás. La postura de Goya frente a la tortura, la crítica al suplicio, la crítica contra la crueldad. Aquí vemos el dibujo de la derecha, qué crueldad, en el de la izquierda, por describir el movimiento del mundo, una clara alusión a la tortura de Galileo, un personaje que ya comenzaba a ser concebido como un hito en la defensa del pensamiento libre. Junto a las ideas de tortura, de suplicio, de crueldad, está la idea de la trampa, la idea de la aflicción. Vemos el dibujo de la izquierda por liberal, viendo también claramente cuáles son las ideas políticas de Francisco de Goya a principio del siglo XIX. La aflicción, no te aflijas, no se puede mirar. En estos dibujos que
suponen un antes y un después a la hora de representar el mundo de torturas, ¿no? De cárceles, al igual que en la serie de Aguafuertes de los desastres de la guerra, también Goya da un paso de gigante a la hora de representar la guerra no como un mundo heroico, sino como un mundo de aflicción y de crueldad, es decir, una representación eh, pues moderna, contemporánea de la guerra. Bien, mientras desarrolló su carrera en Sevilla, no vamos a entrar en detalles de su inmensa cantidad, ¿no?, de escritos que Jovellanos va a hacer en estos momentos, pues va como adquiriendo, ¿no?, una experiencia de ilustrado, liberal, de persona interesada por todos los aspectos de la realidad cultural, no solamente el derecho, no solamente la actividad política, sino incluso pues, sus intereses artísticos, su discurso sobre el elogio de las bellas artes, ¿no?, que se puede considerar cuando entra en la Academia de San Fernando, el origen de la historia del arte en España. No, pero me quiero centrar en este fenomenal cuadro que es un poco la imagen por antonomasia de Jovellanos y que se expone en el museo del Prado. Bien, Jovellanos fue un personaje, ya lo veremos ahora muy brevemente, muy también denostado, ¿no?, por el pensamiento más tradicional. Y resulta realmente muy significativo que este cuadro, que yo creo que es uno de los grandes retratos del siglo XVIII español y europeo, pues fue en 1877 rechazado por el Museo del Prado debido a un informe desfavorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la cual Jovellanos había sido miembro, y que solo en 1974 fue adquirido por el Museo del Prado, ¿no? Hago más comentarios acerca de lo significativo que todo esto sucede. Aquí Goya ha retratado a Jovellanos en su etapa brevísima, fueron pocos meses, 1797-98, como ministro de Gracia y Justicia, ¿no?, que es el momento culminante de su carrera. Y es un cuadro interesantísimo, no solo por su calidad artística, sino por esa imagen de tristeza, de melancolía, apoyado sin embargo, en la escultura posterior de Minerva, no en la sabiduría, que lejos estamos aquí de la alegoría de la paz y la justicia de Corrado y Giaquinto con la que empezábamos, ¿no? Goya ha retratado a Jovellanos como el melancólico ilustrado, ¿no? Ese sueño de la razón que producía monstruos, como dice en su célebre Capricho. Esta postura de Jovellanos es la postura tópica habitual que también sale en esos tratados y en esas de iconología y de iconografía anteriores para representar la melancolía, pero aquí está representado de una manera directa, ¿no? Es la melancolía del intelectual moderno, del intelectual contemporáneo, que además le va a acabar costando, ¿no?, después de una retirada a Asturias, pues le va a acabar costando realmente la libertad, de manera que en 1801, concretamente el día 13 de marzo, Jovellanos fue detenido por Godoy, que mostró su gran satisfacción, y
primero en Valdemosa y luego en la reclusión del Castillo de Bolívar que estamos viendo aquí, pues pasó 7 largos años de su vida. 7 largos años de su vida que utilizó también para reflexionar sobre incluso la arquitectura gótica de una manera muy moderna en estos inicios del siglo XIX, ¿no? Quiero terminar viendo, pues, rápidamente otras imágenes de la Inquisición y de la falta de libertad en España, propias y muy típicas del Museo del Prado, y terminar una vez más al final con Goya. Indudablemente una de las imágenes por excelencia de la Inquisición en España, aquello contra lo que clamaban los liberales, ¿no? Pues es este cuadro 1493-99 de Pedro Berruguete, que procede del convento de Santo Tomás de Ávila, donde pues hacía una especie de tríptico con un tercer cuadro perdido, y en el medio estaba esta Virgen de los Reyes Católicos, que también se encuentra en el Museo del Prado, ¿no? Quizá haga alusión a el auto de fe en Ávila de 1491, aunque no lo sabemos. En la época del barroco, pues tenemos esta imagen absolutamente sensacional, esta imagen de este gran cuadro en el sentido también de tamaño, espectacular, de El auto de fe. Es un cuadro de Ricci en la Plaza Mayor de Madrid en 1687. Vemos aquí la sociedad ordenada del barroco presenciando este auto de fe que fue presidido por los reyes, por Carlos II, por su madre, por su mujer, ¿no? María Luisa de Orleans. Un cuadro que es como un paradigma de lo que eran, y un buen ejemplo de lo que eran estas grandes fiestas, trágicas fiestas, ¿no? del barroco en España y similar en otros lugares, ¿no? De Europa, donde, ¿no? los condenados pues eran vestidos con el San Benito, la coroza, eran llevados unos a la tortura directa, otros a una tortura y una muerte fuera de este escenario. Este auto de fe fue incluso grabado por José del Olmo, que fue el que hizo, además, y comentado por José del Olmo, que fue el que hizo toda la escenografía, ¿no? En este grabado, cuya plancha, curiosamente y excepcionalmente, pues se conserva en el Museo del Prado, ¿no? Esta situación ya lo hemos visto en el caso del joven Jovellanos en Sevilla, pues a finales del siglo XVIII se consideraba ya intolerable, ¿no? Es el momento en el que aparece, por ejemplo, esta historia crítica de la Inquisición de España de Juan Antonio Lorente, que fue retratado por Goya, también en este cuadro, que no se encuentra en el Prado, se encuentra en Sao Paulo, ¿no? Pero que es un retrato magnífico de este personaje también crítico contra la Inquisición. Y claro, aquí estamos viendo que en este álbum de la Inquisición que tiene estos dibujos de Goya tan célebres, vemos como la otra cara del cuadro de Ricci, ¿no? Por mover la lengua de otro modo, ¿no? Nos dice el condenado de la izquierda, clara referencia
también a el deseo de una mayor libertad de expresión, o estos otros, ¿no? Por haber nacido en otra parte, ¿no? Inscripciones que son realmente, la mayoría seguramente del propio Goya, en estas imágenes que él en un cuadro de la Academia de San Fernando pues nos lo muestra en todo su color, ¿no? Quiero terminar con, digamos, un elemento positivo, ¿no? El deseo de la justicia y las ansias de libertad, que realmente, como expresaba ya el derecho en estos momentos, tanto desde el punto de vista de los filósofos franceses, el derecho del libro de los delitos y de las penas de Cesare Beccaria, ¿no? Que curiosamente Jovellanos no tenía en su biblioteca, pero que seguramente conocía, y todo ese pensamiento constitucional que surge tras la Revolución Francesa en Francia y en el resto de Europa. Goya, como su amigo Jovellanos, que tuvo una postura peculiar, que ahora no voy a entrar en ella, en torno a la Constitución y la de 1812, pero Goya sí que fue un verdadero partidario de la Constitución, y en este mismo álbum hay unas imágenes eh, eh, fenomenales sobre las cuales también las cuales voy a terminar, ¿no? Divina libertad, ¿no? Que por eso le he puesto como título de esta pequeña charla. La libertad produce alegría, y la libertad es luz. La libertad es, digamos, esa ausencia de oscuridad, esa llamada, ¿no? Que también vemos en Beethoven, en ese final de la liberación de Fidelio en una cárcel de Sevilla, ¿no? Con esas trompetas que anuncian la llegada de la liberación. Aquí estamos viendo dure la alegría seguramente mientras se goza de la libertad de la Constitución, que como sabemos pues duró poco a principios del siglo XIX, con la llegada de Fernando VII. También en estos dibujos, que son realmente alegorías de la justicia, con la balanza de la justicia de una manera mucho más luminosa, mucho más clara, incluso que en esas alegorías barrocas con las que comenzaban, y la luz, ¿no? La luz, ¿no? Lux ex tenebris, luz desde las tinieblas, ¿no? En este otro dibujo tan absolutamente claro, ¿no? Goya hizo ese tema, ¿no? De la luz, contraste con la oscuridad típico de la Ilustración, en esas imágenes de cárceles, como estas de la colección del Marqués de la Romana. Y quiero terminar, ¿no? Con esta alegoría de la justicia contemporánea, que no tiene que ver nada con esas alegorías de la justicia mucho más vacías, mucho más huecas del barroco, del rococó de Corrado Giaquinto. La justicia con su balanza tiene que expulsar el mal, tiene que expulsar a esos pájaros negros, a esos malvados realmente. No dejes ninguno, dice con saña don Francisco, y con esta imagen, ¿no? Absolutamente expresiva y tan propia de estos momentos también tristes y trágicos que estamos viviendo, pues les quiero dejar. Muchas gracias.